Cuarta parte. La masturbación capítulo 9. La larga caída de Steve. Cuando yo, Steve, tenía 11 años de edad, era un niño bastante bueno. Había aceptado a Jesús como mi Salvador cuando tenía 9 años en una alegre marcha hasta el altar, y vivía como se supone que la mayoría de los niños cristianos deben vivir. Claro, se me olvidaba sacar la basura de vez en cuando y aún decía algunas malas palabras en ocasiones, pero eso era lo más malo que hacía. Era uno de los niños más felices de los alrededores. La vida era divertida y yo me sentía libre en Jesús. Más o menos un año después de mi salvación, fui con mis padres a una excursión de jóvenes como a 45 kilómetros de Curtain, Texas, donde nos pasamos una noche patinando en un antiguo gimnasio de una escuela. Ese distrito escolar era un poco pobre, así que recaudaba algo de dinero permitiendo que otros grupos fueran, y destruyeran el piso del gimnasio de esta manera. Creo que hoy en día se consideraría como una excursión muy patética, pero en un pequeño pueblo de Texas en aquel entonces, fue muy divertida. Mezclándome con los niños mayores, hice lo mejor por mantenerme en mis patines y actuar lo más adulto posible. No hice ninguna de las dos cosas muy bien, pero al menos lo intentaba. Muy pronto, durante un momento en que estábamos todos patinando, me encontré tambaleándome hacia adelante y hacia atrás como un gusano fuera de la tierra. En el preciso momento que estaba a punto de caer, dos suaves ángeles llegaron a mi lado y mantuvieron mis pies sobre mis patines. ¿Gabriel y Miguel? No. Eran Nancy Hewitt y Marcia Mallard, dos de las chicas más bellas que jamás había visto en mi vida. El primer contacto con la transigencia, aunque eran 8 años mayores que yo, algo sucedió cuando me encontré enlazado entre los brazos de estas dos diosas del patinaje. No había sentido nada tan intenso, tan magnífico, desde que caminé al frente de la iglesia para aceptar a Cristo. Hasta entonces, pensaba que nada podía sentirse tan bien como hacerse cristiano, pero patinar alrededor de la pista con estas chicas perfectas fue el descubrimiento de que hay algunas cosas en este mundo que pueden hacer que una persona se sienta verdaderamente bien. Después de esa noche, decidí que quería sentirme en verdad bien. Y esa noche decidí comenzar a buscar todas las cosas que se sentían bien. Quería experimentarlas todas, pero pensé que tendría que transigir un poquito para probarlas. Es triste, pero sentí que estaba dispuesto a alejarme de Dios si me llevaba a más de esos placeres celestiales. Recordándolo, creo que puedo decir que volverme cristiano no produjo un carácter instantáneo en mí, y fue la ausencia de carácter lo que pavimentó el camino de la transigencia. La transigencia es una asesina que al principio parece inofensiva. Sin embargo, cuando transiges y haces algo pequeño que sabes que no está bien, es raro que se mantenga pequeño o que termine allí. Se vuelve cada vez más fácil elegir el camino equivocado la siguiente vez. Entonces parece que el camino equivocado lo comienza a elegir a uno. Los alcohólicos lo explican de esta manera. Primero un hombre toma un trago, entonces el trago toma un trago, y luego el trago toma al hombre. Lo que al principio parece medicina líquida, al final envenena. Vimos el mismo proceso en el deslice de Fred por la resbalosa pendiente del sexo prematrimonial. Hizo algunas pequeñas elecciones indebidas, y antes de que se diera cuenta, ya no podía elegir nada bien. Los rateros de tiendas comienzan accediendo al deseo la primera vez. Un pedazo de dulce de 2 centavos se vuelve una barra de dulce, y más tarde o más temprano, robar dulce se convierte en un hábito, todo a razón de la primera transigencia. Hay chicos en la cárcel ahora mismo que es probable que se dijeran, solo esta vez. Sin embargo, una los llevó a 2, lo que los llevó a 3, y ahora son demasiadas veces para poder contarlas. Si no los atraparon al principio, continuaron robando hasta que dejaron de ser las personas para lo que se crearon. Nos referimos a una transigencia total, y la vida de transigencia nunca es la que Dios tiene en mente para nosotros. Así era para mí cuando se trataba de hacer trampas en la escuela. Era bastante listo en el 5º grado de la escuela primaria, pero no lo suficiente para hacerlo bueno. Todo el mundo en el 5º grado debía aprenderse los 50 estados y capitales de los Estados Unidos antes de pasar al 6º grado. Mi problema, para cuando me acordaba estudiar, era demasiado tarde. Lo debido era estudiar lo mejor posible, aceptar la calificación que recibiera y admitir la responsabilidad por no haber comenzado a estudiar a tiempo. No quería hacer eso. Una mala calificación me hacía sentir mal, y yo quería sentirme bien. Si hubiera aceptado la mala calificación que merecía, ahora pudiera recordar con un poco de orgullo que al menos era lo suficiente hombre para aceptar las consecuencias de dejar las cosas para más tarde.
En lugar de eso, estoy escribiendo sobre ello hoy porque nunca me he olvidado de la primera vez que tomé la decisión de hacer trampa. Eso es porque había encontrado una manera de obtener una calificación perfecta sin aprender ni un solo estado ni capital. Como ves, al buscar la manera de hacerlo me hizo sentir bien, y yo quería sentirme bien. Qué típico de chicos como yo. No quería tener la molestia de estudiar, pero terminé con una molestia mucho mayor por no estudiar. A mi indecisión la sustituyeron con culpabilidad, vergüenza, temor y un vacío inexplicable. Intercambiar el tiempo de estudio por uno de preocupación resultó ser un mal negocio. Entonces ocurrió lo peor. No me atraparon. Nunca nadie supo nada excepto yo. Bueno, excepto Dios, desde luego, y ahora tú también lo sabes. Recordándolo, descubro que lo que en verdad necesitaba era pagar las consecuencias. En cambio, no experimenté nada más que alivio. Así que, gracias a Satanás, recibí mi recompensa por la transigencia. No obtuve una mala calificación ni una reprimenda de mi papá. No, yo me sentía como si me hubiera sacado el premio gordo en una máquina tragaperras en Las Vegas. En esa ciudad en el desierto, algunos hombres sencillamente juegan el dinero que ahorraron para el viaje y después regresan a casa. Otros se quedan hasta que han perdido todo el dinero que llevaban, incluyendo el dinero para el combustible para regresar a su casa. Si hablas con esos perdedores, a menudo encuentras una situación en común. En el transcurso de su juego, ganaron en grande y recibieron la recompensa de un premio enorme. Desde ese momento, ya no juegan por el dinero. Lo hacen para sentir la emoción de ganar una vez más. Sin duda, hay manera de capturar de nuevo ese sentido de ser invencible. Si te sientas en una reunión de jugadores anónimos, escucharás a hombres decir que lo peor que les sucedió fue cuando ganaron, no cuando perdieron. A mí me sucedió lo mismo cuando hice trampas sin que me descubrieran. Cuando recibí la buena calificación que no merecía, era como si la luz roja encima de mi máquina tragaperras en Las Vegas se hubiera encendido, las campanas hubieran comenzado a sonar y las sirenas hubieran comenzado su bullicio. Había ganado en grande. El sentido de poder que experimentaba por haberle ganado al sistema escolar de Brazos Valley era inmenso. Sin embargo, no le había ganado al sistema de Dios. En el sistema de Dios, cuando haces lo debido, Él te protege de las malas consecuencias que resultan de seguir tus impulsos, tus sentimientos y tus deseos. Cristo te ama y desea protegerte a fin de guiarte a lo mejor que Él tiene que ofrecer. Yo no pensaba de esa manera. Creía que era una excepción a la regla y que estaba exento del sistema de Dios, pero no era así. Nadie lo está. Más tarde o más temprano, pagas el precio y sufres las consecuencias de la transigencia. Consecuencias retrasadas, digamos que hiciste algo tonto, como poner tu mano en el fuego. Si dejas tu mano en las llamas por suficiente tiempo, sentirás enseguida las consecuencias de intenso dolor. Una acción aún más tonta, sin embargo, sería pensar que eres diferente y más fuerte que todo el mundo, y creyeras que puedes poner tu mano en el fuego y no quemarte. Como todo el mundo sabe que las consecuencias del fuego son inmediatas, pocos hombres juegan con el fuego. A pesar de eso, el pecado tiene un horario diferente. Es probable que peques por años y nunca sufras las consecuencias, pero estas vendrán. Hubiera deseado que alguien me hubiera dicho que las consecuencias quizá no aparecerían por muchos años. Hubiera deseado que alguien me hubiera dicho que Dios quería que lo obedeciera por amor y fe, y no solo para evitar el dolor inmediato. Como no hubo consecuencias inmediatas cuando hice trampa en el 5º grado, pensé que no había consecuencias en lo absoluto. Así que la próxima vez que tuve la opción, hice trampa de nuevo. Me sentía muy bien burlando la vigilancia y moviéndome adelante. Sin embargo, si observas mi vida 10 años más tarde, me verás graduándome de la universidad con un título en una materia que yo no tenía la intención de utilizar. Me habría gustado graduarme con un título en música, que quizá me hubiera llevado a una carrera en ópera u obras musicales en Broadway, pero no podía aprender un idioma extranjero, lo cual era un requisito para adquirir un título en música. Después de hacer trampa todos esos años, nunca había aprendido a estudiarlo bastante bien, así que tuve que abandonar la escuela de música y buscar otra asignatura principal. Eso no es todo. Me gradué de la universidad con el título más fácil que encontré, solo para escapar. Las consecuencias de la transigencia cayeron sobre mí con un aplastante golpe. Necesito enfatizar esta verdad importante. Si basas tu vida en querer sentirte bien, en cualquier momento que algo se siente bien, pensarás que es aceptable. Cada vez que no hay consecuencias, pensarás que es aún más aceptable.
Es una gran tentación vivir de esa manera. El mundo siempre te está diciendo a gritos que hagas lo que quieras cuando tú quieras. Si te hace sentir como quieres, sigue adelante. Así que yo nunca retrasaba mi gratificación. Mi meta suprema en la vida era sentirme bien, por lo cual hacía trampa en lugar de estudiar. Esta propensión causó que desperdiciara mi educación en vez de prepararme para una gran carrera en la música. Desperdiciando 4 años de una educación universitaria muy cara no era nada, sin embargo, comparado a lo que me esperaba en otras partes de mi vida. La primera decisión de hacer trampa sobre los 50 estados y sus capitales me llevó a un dolor mucho mayor fuera de clase que lo que jamás había experimentado en una escuela. A pesar de lo molesto que es admitirlo, mi poca disposición a retardar la gratificación incluso causó la muerte de un niño, mi hijo o hija que no había nacido. Me causa pena decir esto hoy, pero hizo falta la muerte de mi hijo para que yo aprendiera algunas duras lecciones que desesperadamente deseo que aprendas para que no cometas los mismos errores que yo cometí. Lo que me enseñó un amigo, como mencioné, yo era un buen niño con una fe llena de vida hasta que cumplí los 11 años de edad y comencé a hacer mis propias reglas. Cuando no me atraparon haciendo trampa, pensé que quizá algunas de las cosas que papá y mamá llamaban indebidas quizá no fueran tan malas después de todo. Alrededor del mismo tiempo en que comencé a tomar esas primeras decisiones de transigir por cualquier cosa que me hiciera sentir bien, descubrí la masturbación. Un amigo me enseñó cómo hacerlo. Nunca antes había escuchado sobre esta práctica. Mis padres nunca hablaban sobre la sexualidad y mis 2 hermanos mayores tampoco me dijeron nunca nada. Jamás había tenido un orgasmo ni tenía idea de lo que era eso, pero mi amigo parecía saberlo todo. Recuerdo muy bien la noche. Habíamos ido a la casa de al lado, que era la casa de su abuela, para comer pan casero cubierto de mantequilla y miel. Tomamos el pan empapado en miel y subimos a una casita en un árbol en el patio. Comíamos acostados en esta oscura y pequeña casita fuera de la casa. Después de terminar, él me dijo que había aprendido a hacer algo que se sentía muy bien. Me dijo que todo lo que tenía que hacer era meter mi mano en mi pantalón y frotar mi pene para arriba y para abajo. Si seguía haciendo eso, me sentiría cada vez mejor, y luego saldría algo, y cuando eso sucediera, me sentiría verdaderamente bien. Sin embargo, primero tenía que hacer que mi pene estuviera duro para poder comenzar. Pensé que todo esto parecía extraño pero, como siempre, probaría cualquier cosa con tal de sentirme bien, así que abrí mi pantalón. Tenía que poner mi pene duro, ¿no es así? Sabía muy bien cómo hacer eso. Tenía algunas fotos guardadas en mi mente que enseguida recordé y las vi como si las viera por primera vez. Eran fotos de mujeres desnudas que había visto pegadas en las paredes del taller de mi abuelo. Desde que tenía 4 o 5 años de edad, me encantaba entrar en ese taller lleno de tornos y prensa donde abuelo hacía herramientas para sacar tuberías rotas de pozos de petróleo. La pared de su oficina estaba adornada con fotos de mujeres desnudas, y yo miraba asombrado a esas voluptuosas mujeres desnudas. Mis favoritas eran las que usaban cascos y operaban maquinarias. También había un dibujo de la cara de una india con una imagen escondida de una mujer desnuda para los que la miraban con detenimiento. Yo lo hice y crecí encantado de ver la forma desnuda del sexo opuesto. A mi abuelo no le preocupaba tener esas fotos a la vista de todos. Al fin y al cabo, el taller era su territorio. Mientras tanto, yo pensaba mucho en esto, aunque hasta el día de hoy, no comprendo cómo mi padre permitía que yo entrara al taller de mi abuelo. Mi padre no tomaba ni fumaba y era diácono y maestro de la escuela dominical de una iglesia bautista. No tenía sentido que él permitiera que mis hermanos y yo viéramos fotos de mujeres desnudas, pero mi abuelo era un hombre fuerte y testarudo. Quizá mi padre se sentía muy débil para enfrentársele. ¿Quién sabe? Todo lo que sé es que esas fotos impactaron muchísimo en mi vida y afectaron la manera en que terminé viendo a las mujeres. Solo el hecho de que un hombre pudiera poner fotos de mujeres desnudas en su pared hizo una enorme declaración sobre las mujeres. En primer lugar, como ninguna de esas mujeres era su esposa, eso significaba que las mujeres desnudas eran propiedad pública. Eran artículos, cosas, objetos para que todo el mundo las viera. En segundo lugar, esas imágenes significaban que eran objetos que los hombres podían utilizar para su placer. Esas fotos tal vez no le parecían muy significativas a mi abuelo, pero en verdad cambiaron la manera en que yo veía a las mujeres, y estoy hablando de todas las mujeres, no solo de las modelos de grandes senos en esas fotos. Comencé a ver a las mujeres como algo menos que humanas, como si fueran un poquito menos que los hombres.
Cuando llegó el momento de recordar esas fotos en la casita del árbol, podía hacerlo al instante. Todo lo que tenía que hacer era transportar mi mente al taller de mi abuelo, y eso era bastante fácil. Recuerdo que todo se sentía bien y, tal como mi amigo me prometió, algo sucedió que se sintió muy bien, y esa cosa salió. Recuerdo pensar que nunca me olvidaría de esa noche, y no se me ha olvidado. Recuerdo que quise hacerlo de nuevo y, antes que terminara la noche, lo hice, aunque tenía el presentimiento que lo que había hecho estaba mal. Sabía una cosa. No lo iba a sacar en una conversación ni hablar con alguien sobre aquello. Se mantendría un secreto entre mi amigo y yo. Todo el mundo tiene una historia diferente sobre cómo aprendieron acerca de la masturbación, pero más importante que cómo lo aprendiste es lo que sucedió después. Cuando aprendiste a masturbarte, no aprendiste a cometer el pecado imperdonable. No participaste en alguna perversión ni hiciste lo que solo hacen los locos. Hiciste lo que casi todo el mundo aprende a hacer. Para unos pocos, la práctica no es de mucha consecuencia, pero para muchos, se vuelve un hábito destructivo de dependencia. En realidad, se volvió un problema para mí. Casi todos los días regresaba a los archivos en mi mente de fotos de mujeres desnudas y veía la colección mientras me masturbaba. No pasó mucho tiempo antes de que me cansara de las mismas fotos, así que añadí algunas a mi colección. Eran muy fáciles de encontrar. Mientras más añadía, más sentía que las mujeres no eran personas reales para mí. No las veía como del todo humanas. Eran solo algo que me daba placer físico. Todo lo que me interesaba eran sus propiedades físicas. Los psicólogos le llaman a esto ver a las mujeres como objetos. Cuando haces eso, te crees con derecho a tratarlas como te parezca. Continué masturbándome casi a diario hasta que comencé a salir con chicas, que eso fue cuando obtuve mi licencia de conducir a los 14 años de edad. Esta es otra razón por la que me encantaba la zona rural de Texas. Había algunas chicas que me gustaban mucho. Hubo algunas que creo que hasta amé. Las trataba con tanto respeto como podía y pasar un buen tiempo haciendo cosas divertidas. Sin embargo, había otras chicas que solo quería utilizar. Todo lo que quería hacer era tocarlas y que ellas me tocaran. Quería verlas de la misma manera que a esos linos en la pared de mi abuelo. Cada vez que lo hacía, coleccionaba un nuevo objeto que podía recordar cuando practicaba mi hábito diario. Todo lo que quería era sentirme bien, y había decidido desde mucho tiempo atrás que estaba dispuesto a transigir para sentirme así. Mientras que muchas de las jóvenes con las que salí en la secundaria y en la universidad eran sexualmente puras y se mantenían de ese modo mientras salíamos, siempre estaba manipulando y conspirando, yendo por lo que estaba prohibido. Quería coleccionar nuevas imágenes. Sin embargo, llegó el momento en que yo quise más que este tipo de experiencia. Quería la cosa verdadera. Al final, probé el fruto prohibido cuando entré al período promiscuo de mi vida. Cuando tuve relaciones sexuales prematrimoniales, me dio un sentido de control y de pertenencia, como si esas mujeres fueran de mi propiedad. Eran objetos de gratificación, al igual que esas fotos en la pared del taller de mi abuelo. El final del camino, lo que comenzó como un descubrimiento en una casita en un árbol a los 11 años de edad, me llevó a un estilo de vida de promiscuidad y de utilizar a las mujeres. En la universidad, todas las relaciones eran sexuales, al menos en mi mente. Así que a menudo tenía poco que ofrecerle a una chica, pero quería todo de ella. No se me ocurrió que ella era la futura esposa de alguien, o que en verdad era humana con necesidades reales que yo pudiera satisfacer. En lugar de eso, era todo acerca de mí y cómo hacerme sentir bien. Si hubiera sido devoto, podría haberse vuelto más a causa de su relación conmigo. Muy a menudo, ella era menos porque tomaba de ella solo lo que un esposo debiera tomar. Nada de eso se siente bien hoy. Es más, se siente horrible. Era promiscuo, imprudente y buscando a cualquiera que pudiera hacerme sentir bien. Ninguna de las reglas era para mí, sobre todo con una chica en particular con la que comencé a salir. Ella no podía ser más maravillosa, excepto por un defecto. De cierta forma se conformó con alguien como yo para salir juntos. Me escuchaba mientras que le proclamaba mi amor. En respuesta, me daba todo lo que tenía. A decir verdad, me parecía una persona increíble, hasta que quedó embarazada. Cuando me dio la fatal noticia, al principio no podía creerlo. Era demasiado horrible. Sin embargo, no podía hacer nada para cambiar la realidad. Entonces recordé que había algo que podía hacer para cambiarla. Podía pagar por un aborto, el borrador más grande de los errores sexuales. Luego continuaría con mi vida y eliminaría todo el asunto.
Después de muchas discusiones y algunos arreglos sencillos, pagué por su aborto y continué con mi vida. Más o menos. La relación se rompió, como casi siempre ocurre, pero el aborto no me compró la paz. Un sencillo pensamiento me continuaba persiguiendo sin misericordia. No solo había comprado un aborto, había matado a mi propio hijo. Esa llamada masa de tejido era hueso de mis huesos y carne de mi carne. Yo la había destruido. Aunque eso no fue lo peor. No solo pagué por el aborto, sino que manipulé y presioné a mi novia para que fuera a la clínica de abortos, pues le dije con claridad que no la iba a apoyar a ella ni a su bebé, aunque ella quería que nos casáramos. Cuando destruí esa idea, ella dijo que quería mantener su embarazo y ofrecer al bebé en adopción. A fin de detenerla, utilicé todos los argumentos posibles. Tener un hijo sin estar casado hubiera sido demasiado humillante para mí. No iba a pensar en nadie más que en mí. Todo lo que quería era dejar esta situación atrás. ¿Cuál fue el resultado? Nunca la pude dejar atrás. Es más, la pena y la vergüenza de haberla presionado a tener un aborto por poco me mata. 80 úlceras se desarrollaron en mi estómago y en mis intestinos, y yo me hubiera muerto desangrado si las cosas hubieran continuado como iban. No mucho después de eso, tuve un accidente automovilístico y dejé la universidad. Había demasiado dolor para aún pensar en estudiar. Había matado más que a mi bebé. Había matado mi vida, y nada sería nunca igual de nuevo. En el futuro, cuando sostenía al bebé de alguien, era terrible. Cada llanto, cada chillido de la palabra papá, me llenaba de pesar y de sufrimiento, y las cicatrices emocionales y espirituales están conmigo hasta este día. Desde luego, yo recibí el perdón, pero espero que estas sean cicatrices que tú nunca tengas que soportar. Si haces que la autenticidad sea tu prioridad, nunca las tendrás. Si conectas los puntos en mi vida, las trampas, la transigencia, la masturbación, estar expuesto a la pornografía desde una temprana edad, considerar a las mujeres como un objeto y la promiscuidad, terminas con un aborto. Cada punto fue significativo, y la masturbación fue un punto grande y devastador en el camino. Examina los puntos en tu vida. ¿Qué cuadro se dibuja de tu pasado cuando conectas esos puntos en el camino hacia tu futuro? ¿Qué clase de hombre deseas ser? ¿Te están llevando allí las cosas que estás haciendo hoy? Si tus puntos se parecen a los míos, por favor, haz algunos cambios hoy. Por tu propio bien, por Dios, desarrolla una historia muy diferente a la mía. Rumbo a una nueva dirección en la historia de Fred, vimos cómo el hecho de moverse hacia la pureza sexual fortalece nuestra vida espiritual. En mi historia ves que lo opuesto también es cierto. No importa qué tan espiritualmente fuerte comiences, una vida de pornografía, masturbación, caricias estimulantes antes del matrimonio y relaciones sexuales te debilitarán y te alejarán de Dios. Así que, ¿a dónde vamos desde aquí? Antes de hablar sobre la dirección que vamos a tomar, te comentaré una historia acerca de Fred. Créelo o no, cuando Fred estaba en la secundaria, nunca asistió a un concierto musical de rock. Sin embargo, aprovechó el tiempo perdido en la universidad cuando tomó un empleo con UE Asociados, una compañía de seguridad para conciertos que contrataba a jugadores de fútbol de Stanford y miembros del club de karate de Stanford para trabajar en la seguridad de conciertos en el área de la bahía. Fred vio miles de conciertos gratuitamente durante esos 4 años, incluyendo muchos de los grupos más populares del momento. Aún así, el mejor concierto que jamás vio no era gratis, y la banda que vio esa noche solo tenía 2 canciones de éxito, como él lo recuerda. Aunque Fred compró boletos para la banda de Sanford Townsend, el grupo hizo algo que causó una conmoción. Casi todos los conciertos comienzan poco a poco, con la banda tocando sus canciones menos conocidas de su último disco. El concierto entonces desarrolla un crescendo mientras el grupo toca sus canciones más conocidas al terminar, llevándolos a un emocionante final con peticiones adicionales del público. No fue así esa noche. La banda de Sanford Townsend salió de entre las sombras, y comenzó con su canción más popular que todo el mundo esperaba que no fuera hasta el final. El público se emocionó y la fiebre emocional no se rompió en toda la noche. Así que vamos a tomar una sugerencia de la banda de Sanford Townsend y vamos a irrumpir directamente en el capítulo que ha estado esperando, ese mismo, el de la masturbación. Nos enfocaremos en las preguntas que más deseas que se respondan. ¿Es la masturbación un pecado? Si lo es, ¿por qué no me puedo detener? Si no lo es, ¿por qué me siento culpable? Y la mayor pregunta de todas. Si Dios no deseaba que me masturbara, ¿por qué puso mis genitales al alcance de mis manos?
Pensándolo de nuevo, mejor dejamos esa pregunta para el cielo.